Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. El impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Y lo haremos aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 11 y versículos del 11 al 19. Es Apocalipsis capítulo 11, versículos del 11 al 19. La palabra de Dios dice de esta manera, escuche: y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos por el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo,
que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que les des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue visto en el templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias te damos en esta hora por tu palabra hermosa. Gracias por estos estudios en el libro del Apocalipsis. Gracias porque nos das comprensión para recibirlos en nuestros corazones. Te pedimos ahora tu ayuda y tu ayuda, Señor, hacia todos los televidentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosos estos estudios que hemos estado haciendo en el libro del Apocalipsis. Vamos más o menos por la mitad del libro y continuaremos con él. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Para esto tenemos que recordarle lo que estudiamos la vez anterior. Estábamos hablando de 2 testigos. 2 testigos que vinieron de parte de Dios. Y ya habíamos dicho que muchos especulan cuando se habla de los 2 testigos y hacen referencia a los 2 líderes de sus sectas falsas. Por supuesto, eso no es verdadero, eso es falso. La Biblia no dice quiénes eran estos testigos, entonces haremos mal nosotros con suponerlo. ¿Se da cuenta? Bueno, pero esos 2 testigos vinieron testificando de Dios en medio de la gran tribulación. Y por supuesto, estaban hablando a todas las personas y haciendo grandes milagros y grandes señales y grandes cosas feas también para con la gente. Y estaban, por supuesto, atormentando a la gente. Pero estos, miren, los mataron, finalmente los mataron y los dejaron 3 días corrompiéndose ahí sin darles sepultura. Esa era una señal de desprecio hacia los 2 testigos de Dios. Y ahora, después de los 3 días, pasaron 3 días muertos. Sus cuerpos, pues, porque sus almas volvieron a Dios. Entonces, después de 3 días y medio, dice, 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Quiere decir que resucitaron, se levantaron otra vez de entre los muertos. Ya puede imaginarse el susto de la gente al ver que después de tener 3 días de estar ahí acostados, muertos, resultan levantándose con espíritu de vida. Y se alzaron, dice, sobre sus pies. O sea, se pusieron de pie. Así decimos nosotros, se pusieron de pie. Esa es la expresión que utilizamos para indicar que se pusieron así, derechos. Y
vino gran temor sobre los que los vieron. Ya puede imaginarse cómo se asustaron de ver los 3 muertos que tenían 3 días y medio de estar ahí acostados en el suelo, tirados, supuestamente corrompiéndose, y ahí viene, se levantan de entre los muertos. Y dice aquí que oyeron entonces una grande voz del cielo que les decía a esos 2 testigos: subid acá. Desde el cielo los llamaron, les dijeron: subid acá. Tenían que subir otra vez al cielo de donde habían venido. Y subieron al cielo, dice, en una nube. Casi siempre se mira eso de subir al cielo en una nube. Recordará usted cuando Elías se fue al cielo en el torbellino que dejó el fuego de un carro de fuego. Pues siempre algo similar. Subid acá, dice. Subieron al cielo en una nube y todos sus enemigos los vieron. Y ya puede usted imaginarse cómo se pusieron de celosos, enojados y así sintiéndose mal porque vieron a sus enemigos resucitar y levantarse completamente hacia el cielo. Y el versículo 13 dice: y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, un temblor enorme, no como los que vemos ahora, no como los terremotos de ahora, un terremoto terrible, de lo más cruel que usted pueda pensar, y la 10ª parte de la ciudad cayó. Eso es tremendo. La 10ª parte de la ciudad cayó. Y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Una gran cantidad de gente muerta por el gran temblor de tierra. Esto me hace recordar los terremotos de 1976, cuando hubo en Guatemala más de 25,000 muertos, porque el terremoto fue en toda la República, parte de México, parte de El Salvador y parte de Honduras. Pues aquí, este gran temblor, y caen 7,000 hombres. Y los demás, dice, fueron espantados. La gente que no murió quedaron todos asustados por el gran temblor y dieron gloria al Dios del cielo, pero no se convierten a Dios. Solo dieron la gloria al Dios del cielo, pero no se convirtieron a Él. Si se hubieran convertido, la cosa podría ser buena. Pero el caso es que el mismo Apocalipsis en 4 partes dice que nadie se va a arrepentir en los días de la gran tribulación. Así que no se engañe y no se atenga que usted se va a quedar y se va a poder salvar después. Nada, no hay esa oportunidad. 4 veces lo dice el Apocalipsis, que no se arrepienten de sus malas obras, y o sea que se rebelan más. Y el versículo 14 dice aquí: el segundo ay es pasado. Ahí terminó el segundo ay. Y luego dice aquí: el tercer ay vendrá presto. Otro ay. Y no son ayes de sentencia, son ayes de dolor, ¿verdad? Pues dice: el otro ay vendrá presto. Y entonces viene el 7º ángel y tocó la trompeta. Eso es para que viniera el siguiente ay. Tocó la trompeta el 7º ángel y fueron hechas grandes voces en el cielo, grandes sonidos, palabras en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Esto es interesante. Oiga, está diciendo esa gran voz del cielo, oiga bien, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y agrega: y reinará para siempre jamás. ¿Quién? Jesús reinará para siempre jamás. Por supuesto, cuando seguimos leyendo aquí en el Apocalipsis, al final dice que primero será el reino de 1000 años, ¿sí? 1000 años de reino aquí en la tierra, y luego ese reino continúa en los cielos, porque dice que reinará para siempre jamás. Y oiga, entienda bien la palabra jamás.
La palabra jamás no quiere decir nunca. Tampoco quiere decir siempre. La palabra jamás es una palabra de remate, o sea, de que aumenta el efecto tanto de la palabra siempre como de la palabra nunca. Cuando la Biblia dice nunca, jamás, quiere decir que nunca y nunca y nunca y no se termina el nunca. Y cuando dice para siempre, jamás, quiere decir para siempre y siempre y siempre y nunca se termina. O sea, que la palabra jamás es un aumentativo para las palabras siempre y nunca. Ahora dice aquí el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, o sea, en sus tronos, estos, dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Es lógico, son 12 patriarcas y 12 apóstoles del Cordero. Los 12 patriarcas, que solo hay 12 patriarcas. Los 12 patriarcas son los 12 hijos de Israel. Ellos son los 12 patriarcas. Y luego los 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Y escuche, son solo 12 apóstoles, no hay más apóstoles. Entonces no hay apóstoles actuales. Estos apóstoles, estos que se hacen llamar apóstoles en estos días, son impostores. Y por supuesto no los van a dejar entrar al cielo porque han usurpado una función de Dios. Pues dice aquí, diciendo, o sea, los 24 ancianos, 12 patriarcas y 12 apóstoles se postraron adorando a Dios y diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras, o que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Están glorificando el nombre de Dios por tomar el reino, por tomar el control de este mundo. Usted sabe que en la actualidad este mundo está controlado por Satanás, por el diablo, por él. Y hablando del diablo, quiero explicarle algo. La palabra diablo no quiere decir engañador, como dicen algunos predicadores, no quiere decir usurpador, nada de todo eso. La palabra diablo quiere decir lanzado fuera, porque el diablo fue lanzado fuera del paraíso, fuera del cielo, fue lanzado hacia el abismo. Y entonces él es el echado fuera. Entonces diablo quiere decir lanzado fuera, viene del griego dia, que quiere decir a través, y balo, que quiere decir lanzar o tirar. Entonces lanzado fuera, lanzado a través, eso quiere decir la palabra diablo. Y entonces dice aquí, has tomado tu grande potencia, o sea, el grande poder de parte de Dios, y has reinado. Bueno, Dios siempre ha reinado, pero ahora se va a manifestar en toda la tierra el gran poder de Dios en el reino. Y dice, se han airado las naciones. Claro, es natural que se enojen. En todos los países se van a enojar porque Dios está empezando a tomar el control del reino. Cuando ahorita gobiernan los impíos, ahora gobiernan los corruptos. Usted sabe que todos los gobiernos están llenos de corrupción y no se puede quitar la corrupción, hagan lo que hagan, porque por naturaleza son corruptos. Pero ya entonces va a gobernar Jesucristo y con Él vamos a gobernar los santos de Dios. Estos vamos a gobernar el mundo y se va a acabar la corrupción, se van a acabar los sobornos, se van a acabar todas esas cosas. Se va a acabar porque va a haber un reino de justicia. Se han airado las naciones y tienen razón de airarse, y tu ira es venida. Ahora viene la ira de Dios, el castigo de Dios y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Los muertos allá están en el cementerio, ahí están, pero van a resucitar la segunda resurrección para ser juzgados. La primera resurrección para recibir galardones. Los fieles vamos a resucitar primero para recibir nuestros galardones, nuestros premios. Después, a los 1000 años, habrá de resucitar todos los impíos, todos los que se quedaron. Todos los que se fueron al infierno van a resucitar para ser juzgados. Y
para que les des el galardón a tus siervos los profetas. Habrá un premio para cada profeta y para los santos, o sea, para cada creyente santo y a los que temen tu nombre, dice. Te sean pequeñitos o grandes, porque para los niños también hay oportunidad en el cielo, o para los ancianos también, y para que destruyas los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Casi toda la gente destruye la tierra ahora. Destruyen los ríos, los contaminan, destruyen los árboles, los botan, destruyen los bosques y cuántas cosas contaminan la tierra con insecticidas y con cuántas cosas más destruyendo la tierra. Pues aquí, para que destruyas a los que destruyen la tierra, porque aquel que es verdadero de Dios no trata de destruir la tierra. Y entonces dice aquí que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Eso es interesante. El templo de Dios, la morada de Dios fue abierta en el cielo y, oiga, esto es interesante, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Usted sabe que el arca del pacto desapareció, nadie sabe dónde está. Usted sabe que los etíopes aparecieron con una réplica del arca ahí, alegando que esa es el arca, pero esa no es la legítima. La legítima la secuestró Dios, se la llevó Dios. Cuando los gentiles tomaron el templo y lo destruyeron y todo, pues Dios recogió su arca santa del pacto santo. Y de esa manera, entonces el arca de su testamento fue vista en el templo de Dios. Y que fueron hechos relámpagos, dice, y voces y truenos y terremotos y un grande granizo, como una celebración de mirar toda esa gloria de Dios. Vamos a tener un tiempo ahora de oración. Quisiera que usted orara con nosotros también. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por estos estudios tan hermosos del Apocalipsis. Gracias porque nos das entendimiento, comprensión para recibir tu palabra dentro de nuestros corazones. Ahora te rogamos por cada quien que ve y escucha, que tú le ayudes a comprender bien tu palabra para recibirla profundamente en su corazón. Te pedimos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.